Gracias. Bien, vamos entonces a continuar lo que hemos estado revisando. A ver, la clase anterior del tema que compete a historia, hemos revisado la reforma. Sí, no, profe, a lo mejor. Sí, no, quién sabe, a lo mejor puede ser. Sí, ya. O sea, cabeceando con la música. Bueno, ¿qué es la reforma? A ver, ayúdeme. Danae López. ¿Qué era la reforma protestante? Le escucho. Danae, presente, me dijo. ¿Dónde Un está? movimiento religioso. Ya, un movimiento religioso. Podemos llamarlo como movimiento religioso. ¿Qué característica tenía este movimiento religioso? ¿Qué le caracterizaba? O sea, afianzaba la religión de otro punto de vista, estaba en contra del catolicismo, como que el arrepentimiento va a dar la salvación, más no por las bulas papales de... Ya, vamos a ir completando cada uno de los elementos que nos ha puntualizado. Pero este movimiento religioso principalmente va a ser una crítica al catolicismo, al pensamiento católico. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué se oponían al pensamiento católico? Ahí vamos a ir puntualizando lo que nos ha dicho la compañera. Señor Casar, ¿cuál era el pensador más importante de esta reforma protestante? Martín Lutero. Gracias, Lutero. ¿De qué años, Martín Lutero? ¿En qué años estamos nosotros hablando? Reforma protestante. 2017, el siglo XVII. El siglo XVI. Por ahí. Bueno, podemos considerar que principalmente es del siglo XVI. Bien, dentro de esta perspectiva, Martín Lutero, ¿de qué se quejaba principalmente? No se olviden que Martín Lutero generó esta primera crítica al pensamiento católico dentro de una serie de tratados, de una serie de escritos. ¿Alguien recuerda cómo era esta consideración, por decirlo así, mito o forma en la que presentó Lutero su punto de vista? O sea, estaba en contra de las indulgencias. Entonces él con 95 tesis presentó que la salvación se da por el arrepentimiento por la fe. Muy bien. Las 95 tesis de Martín Lutero, entre las que consta la perspectiva del que el arrepentimiento no debe ser un arrepentimiento comprado, porque la crítica principal va hacia las bulas papales, a estas indulgencias, sino que debe ser un arrepentimiento sincero, planteado desde lo que se enuncia en la Biblia. Pero se presentó otro inconveniente. Bueno, a lo que me refería principalmente es que Martín Lutero supuestamente cogió sus 95 tesis y las clavó en la puerta de la iglesia. Pero ¿cuál era el inconveniente principal que identifica Lutero para que la gente comprenda lo que dice la Biblia? ¿Con qué se encuentra Martín Lutero? ¿Con qué problema se encuentra Lutero?
lo voy a poner de otra forma. Todos los planteamientos deben estar en la Biblia, no en lo que dicen los papas. ¿En qué idioma estaba planteada la Biblia? En latín. Ya. Idioma que la mayor cantidad de las personas no hablaban, no leían, no entendían. Por lo tanto, el primer planteamiento de Martín Lutero es traducir la Biblia a su idioma, al alemán. Ahora, dentro de esta consideración, señor Rodríguez, ¿qué era una bula papal? Juan José. Tendré que tomar en cuenta. Yo no les veo, es que desaparecen. Licen, no era un decreto dado por el Papa. Ya, sí, era un papelito, más que un decreto. Un papel que uno compraba para ganar una indulgencia. Es decir, con este papelito usted está salvado de todos sus pecados. No va a ir ya al infierno, se va al cielo directamente. ¿Cómo compraban estos papeles, señor Cajas? ¿Cómo compraban estos papeles? ¿Cree usted? Porque les costaba como que pagaban para no irse al infierno, algo así era. Sí. ¿Y cómo cree usted principalmente, señor Betancourt, que compraban estas indulgencias? ¿Con dinero o trabajo hecho? Ya, más que con dinero y trabajo hecho, acuérdense, bueno, puede ser con lo del trabajo hecho, pero sobre todo la consideración de los terrenos, una de las críticas principales de la parte protestante hasta la actualidad y dentro del proceso que se dio también con la colonización en América Latina. ¿Qué hacía las personas al morir o dentro del proceso de lo que es para poder acceder a estas bulas papales o esta serie de indulgencias? Dejaban a la iglesia una serie de terrenos, territorios. Y nosotros vemos hasta la actualidad muchas de las iglesias o muchos de los conventos o muchas de las universidades, colegios han sido donaciones de una serie de personas con esta perspectiva de la salvación. Bien, dentro de esta visión, además de Martín Lutero, nosotros vimos a otro pensador. Ayúdeme ahora sí, señor Cajas. ¿Cuál era el otro pensador de la línea de la Reforma Protestante? Fue uno, Martín Lutero. Y el otro pensador, señor Cajas, se fue. Diga, aquí estoy, presente. Por lo menos. Sí estoy. Ya. El otro pensador. No sé, Lisa. Ir anotando, me quedan las dudas si usted está o no anotando, si está o no dentro de el proceso. Por favor, anote. No se distraiga. Señora Costa, ya que ha llegado. Sí, Lisa. Otro pensador que nosotros vimos. ¿Cuál era el otro pensador que nosotros vimos además de Martín Lutero? No, Lisa, no recuerdo. No se acuerda. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que se acuerde? Anotará. ¿Perdón? Juan Calvino. Juan Calvino. Hay dos líneas fuertes del protestantismo como religión. Unos llamados luteranos y otros llamados calvinistas. Juan Calvino, pensador francés, desde Ginebra propone
una oposición a la perspectiva de la Iglesia Católica, pero sobre todo él se basa en la consideración de la salvación. Y la perspectiva de Juan Calvino es mucho más fuerte dentro de la visión de la religión protestante, porque Calvino dice que la Iglesia, en general los papas, no pueden decidir quién es salvo y quién no, pero plantea un criterio algo, como decirlo, fuerte dentro de esta perspectiva, porque habla de una salvación predestinada, la predestinación de la salvación para quienes eran y no salvos. De cierta forma es muy fuerte esta perspectiva porque de cierta manera estaremos ya predestinados a estar o no salvados. Ambos predicadores, Martín Lutero y Juan Calvino, no actuaron solos. Lutero fue protegido por los príncipes. Los dos estuvieron protegidos por una serie de actores, porque si no, acuérdense qué pasó con Martín Lutero. El Papa lo excomulgó y lo nombró hereje. Había alguien que, para que la religión protestante se sostenga, tenían que necesariamente tener apoyo. Los príncipes protegieron a Lutero y los burgueses protegieron a Calvino, la burguesía local, es decir, la gente adinerada en los dos casos. Calvino y Lutero contaron con importantes seguidores que continuaron expandiendo y defendiendo el pensamiento, como sucede dentro de toda religión. En las consecuencias de la Reforma está la reinterpretación de las prohibiciones económicas católicas a favor del ahorro, lo que hizo que el protestantismo tuviera acogida en el norte de Europa. Tuvo una mayor influencia, sobre todo en la parte norte de Europa. Con eso nosotros cerramos la visión de la Reforma protestante, que ha influido directamente a la perspectiva o a la visión del cambio de la religión. ¿Qué pasa con la religión católica? ¿Se conforma con lo que dicen los protestantes? ¿Qué hace la religión católica para contraponer esta perspectiva? Esto es un resumen de lo que ya hemos visto. Si algo les faltó, podían continuar. ¿Qué hace la religión católica? ¿Qué creen ustedes? ¿Se conforma? Dice, sí, bueno, ya hay una nueva religión y llévense a nuestros adeptos y eso es todo. ¿Qué hará la religión católica? ¿Alguien? ¿Alguna idea? El siguiente tema que nos corresponde. La contrarreforma. ¿Por qué llamarlo contrarreforma? ¿Por qué no simplemente decir nueva reforma o cambio de perspectiva? ¿Por qué llamarlo contrarreforma? Porque está en contra de las otras religiones. Más que de las otras religiones, está en contra de la reforma protestante. Iglesia católica. Contrarreforma, la visión es combatir la reforma protestante y sostener la visión de los fieles. Vamos a revisar un video del cual ustedes van a hacer un resumen para ver si realmente estamos tomando los resúmenes de los videos, que es importante que se apunten ciertas perspectivas, un resumen sencillo, corto, sobre esta contrarreforma. El video es, como lo vimos el anterior, rápido, sencillo. Vamos a opinar de estas perspectivas para poder ir comprendiendo los elementos más relevantes de la contrarreforma. Si le ponemos pausa al video para la grabación. Bien, entonces, la contrarreforma no puede ser considerada un movimiento, no es un movimiento.
¿Qué sí es la contrarreforma? De lo que pudieron observar. ¿Qué es la contrarreforma? No es un movimiento, no es la perspectiva como veíamos en la reforma, un movimiento, es decir, aquello que impulsó a muchas personas a que cambien su forma de pensar, sino ¿qué es la contrarreforma? Una doctrina de católicos. Una forma de adoctrinamiento, pero principalmente una forma de mantener y de sostener la religión católica. ¿Qué más es esta contrarreforma? Es como una corrección de lo que estaban haciendo mal. Exacto, es una corrección. Es principalmente el reformar los errores que se estaban cometiendo, los problemas que generó la visión de los papas anteriores que solo les interesaba ganar beneficios. Estas reformas, estos cambios, tienen un objetivo. Y nuevamente les digo, el objetivo es mantener la hegemonía de la religión o de la Iglesia católica. Ese es el objetivo de las reformas, de esta serie de elementos. ¿Quién fue el papa que guió toda esta reforma? Papa Paulo III creo que era. Sí, muy bien. No se olvide que creo que era, ahora anotando porque tienen que subir su resumen. Paulo III, quien particularmente tenía nietos, hijos y demás consideraciones, genera un cambio de perspectiva. A ver, hay que reformar estos elementos que no han estado siendo considerados y convoca al Concilio de Trento. ¿Cuánto dura este Concilio de Trento? ¿Desde cuándo dura el Concilio de Trento? 1563. Hasta eso dura. ¿Desde cuándo, Alison? Desde 1545. Desde 1545. Pondrán la fecha del concilio. 1545 hasta 1563. Un largo periodo de tiempo donde realmente no había conciliación entre las perspectivas. Tenemos que considerar que dentro de la historia el ser humano siempre se resiste al cambio. Es propio de la consideración del ser humano. Por eso dura tanto el Concilio de Trento. Pese a ser una iniciativa de los sectores propiamente eclesiásticos, es decir, del papado principalmente, no contó directamente con el apoyo de la monarquía española, la cual se había caracterizado por su cercanía a Roma desde finales del siglo XV. No tenía mayor impulso, por lo que el concilio tenía este largo periodo. Entre los temas que se trataron en el concilio, ¿cuáles fueron los que ustedes pudieron observar como los más relevantes de los temas tratados en este concilio? Dicen, no era la fe central, la devoción de los santos y otro tema más era. ¿Cómo la fe central? ¿A qué se refiere con la fe central? Con que para la salvación se basa en la fe y las obras y ya no en la indulgencia. Ya, que la fe es el primer motor de la Iglesia Católica. Que la fe de sus creyentes y la perspectiva de ir guiando el pensamiento no hacia lo que nosotros compramos, sino hacia lo que nosotros hacemos por la Iglesia. Primer cambio de este concilio y la preocupación dentro de lo que decía también el compañero. ¿Qué más? La devoción a los santos que se planteó. Esta devoción a los santos es algo que la Iglesia Católica quiere dar énfasis por el simbolismo que tiene y que la Iglesia Protestante, dentro de la Reforma Protestante, ha tratado de eliminar. Si nosotros vemos dentro de lo que es propiamente el protestantismo,
Esta religión trata de eliminar todo tipo de símbolos que son críticas principales a la Iglesia Católica. En cambio, la Iglesia Católica le va a dar énfasis. Ya, en cuanto también al celibato, como decían, Pablo III tenía descendientes. El celibato va a ser una consideración propia de la Iglesia Católica para la parte del clero, para sus sacerdotes, para sus papas. Es decir, que no pueden contraer nupcias, no pueden casarse, no pueden tener relaciones con nadie, ni tener descendencia. Eso es celibato. No se olviden de eso, que es una de las consideraciones que la Reforma Protestante elimina. Directamente, si nosotros vemos, los pastores protestantes tienen esposas, hijos. En cambio, en la religión católica no. Y esto es por el Concilio de Trento. ¿Por qué razón? Porque el Papa Pablo III y todo el Concilio de Trento consideran que la perspectiva es la obediencia y la guía hacia Dios. Por lo tanto, todo lo del cuerpo se debe intentar eliminar. Eso en cuanto al celibato. ¿Qué más? Otra reforma importante. Otra contrarreforma importante. Algo que es, a mi parecer, muy relevante. La incursión de los seminarios. La formación comienza a tomar impulso desde la visión de la Iglesia Católica. La formación de sus sacerdotes será muy relevante. Y estos, después del Concilio de Trento, hay una serie de agrupaciones, de conjuntos, de concilios importantes a través de la historia dentro de la Iglesia Católica que hacen que se generen nuevos avances en cuestiones, sobre todo de la educación para sus sacerdotes. Bien. Y otro elemento que nosotros podemos plantear como lo más problemático de la contrarreforma es el Tribunal de la Santa Inquisición. Algo que ya se estaba perdiendo, que la Reforma por lo menos trató de eliminar y que sobre todo el Renacimiento eliminó o quiso eliminar, porque las ideas debían ser las ideas que vengan de cualquier ámbito. Pero la Iglesia Católica con la Contrarreforma vuelve a instaurar el Santo Oficio de la Inquisición y establece el Tribunal de la Santa Inquisición nuevamente con fuerza. Aquí se crea en 1540 una de las órdenes más importantes que ha influido directamente en muchos de los ámbitos, guiada por Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola plantea una visión armada de la religión, que es propiamente la fundación de la Compañía de Jesús. En la actualidad, la Compañía de Jesús, desde la visión de San Ignacio de Loyola, el objetivo principal de la Compañía de Jesús es la educación. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos cuál es la perspectiva de la Contrarreforma, guiar todo este conocimiento que faltaba hacia los ámbitos más importantes. Y los jesuitas de la Compañía de Jesús, que se forma desde Ignacio de Loyola, van a influir directamente en América Latina. La Compañía de Jesús es fuerte en América Latina. De ahí que muchas de las perspectivas que nosotros conocemos, sobre todo en educación superior, están guiadas por la Compañía de Jesús, porque tiene una perspectiva y una visión fuerte en nuestros países, así como en Asia y en África. El objetivo era la evangelización de los territorios, guiados desde esta perspectiva de San Ignacio de Loyola. Con eso terminamos la clase. Por favor, no se olviden, suban el resumen de lo que pudieron observar. Corto, sencillo, lo hemos recapitulado aquí. Eso es la Contrarreforma como perspectiva de
contraponer la reforma protestante y sobre todo mantener a la Iglesia Católica. Por eso es que el Santo Oficio de la Inquisición, la Santa Inquisición, va a ser fuerte, porque hay que mantener todo proceso de las herejías. Y no se olviden otro elemento que se plantea en el video, el índex. ¿Qué es este índex? Propiamente es la visión o la perspectiva de saber qué libros pueden o no ser leídos. Y aquí comienza una serie de eliminación de libros que se rescataron en el Renacimiento. Ahí podemos acabar el video. Muchas gracias, jóvenes.